Buenas noches, soy la doctora Norma Angélica Torres Salgado de la Red de Amnistía Internacional por los Defensa de los Niños en Riesgo. Hemos visto últimamente, en los últimos años, cuando empezamos Amnistía Internacional en el 2008, en el estado de Guanajuato, con otros dos compañeros y yo, nos dimos a la tarea titánica de dar educación en derechos humanos en las universidades, en las escuelas, hasta nivel secundaria, como una forma de concientizar a los jóvenes sobre la situación violatoria de derechos humanos que imperaba en el país. Pero en el 2010, 2 años después de formar los grupos en Guanajuato, por ser yo médico, me llegó una enfermera con un caso de abuso sexual infantil de 3 niños, 2 hermanitos y un primo, por un señor de una tienda de abarrotes aledaña a la zona donde los niños vivían. Niños muy pequeños en ese entonces, 6, 7 y 9 años. Esta persona que había sido testigo de los hechos tenía miedo de denunciar y por eso acudió con nosotros, en particular conmigo, al ser también médico. Los niños, 2 niños y una niña, me confirmaron los hechos que había hecho, los abusos que había cometido este señor, ese señor que tenía unas maquinitas. Profundamente indignada por esta situación, acudí a la Fiscalía de Víctimas contra los Delitos Sexuales en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, presentándome como miembro de nuestra organización mundial de Amnistía Internacional México, con una licenciada que aparentemente se mostró muy amable, muy cooperadora para ayudarme a hacer las denuncias. De hecho, detuvieron a este individuo de la tercera edad que había abusado de los niños dentro de su tienda, por ser niños muy pobres que vivían en una vecindad en la zona centro de Irapuato. Entonces, pues yo quedé maravillada supuestamente del proceso, de cómo en Irapuato, Guanajuato, tomaban cartas en el asunto y de manera tan urgente para aprender a los agresores sexuales de los niños. Los niños los citaron para unos peritajes psiquiátricos y físicos por gente dentro de la fiscalía.
Posteriormente me llamaron a la semana, la abogada encargada de tomar la denuncia, y me mostró los análisis que le habían hecho de forma express a los niños, tanto psiquiátricos como psicológicos, y resultó que para los 3 niños los peritajes habían sido negativos. Que los niños habían mentido porque vivían en un ambiente de mucha promiscuidad en una vecindad y que habían visto cosas indebidas para su edad, y que habían eran niños con personalidad manipuladora, que querían llamar la atención porque pues no sé, vivían a cargo de los abuelitos. Entonces yo nunca había estado en contacto con la Fiscalía de Delitos Sexuales en la ciudad de Irapuato, y menos en el proceso que se llevaba para los niños, porque nosotros solamente éramos educadores en derechos humanos. Entonces, pues yo salí de ahí sintiendo que algo no estaba bien. Posteriormente, los niños fueron trasladados por sus familiares a otra zona. De esos niños ya no volví a saber de ellos hasta meses después, que me busca una familiar de la tercera edad de estos niños, que los niños habían sido sustraídos por el DIF y llevados a Salamanca. Esta señora de muy escasos recursos me busca a mí al no tener la señora con quien acudir. Entonces se refirió que se los habían llevado a Salamanca a los 3 niños, que no se los dejaban ver, que estaban prácticamente secuestrados. Dije, ¿cómo que prácticamente secuestrados? Digo, como yo era una mujer muy pobre, que a duras penas sus hijas se habían ido a Estados Unidos, y pues el dinero que le enviaban era escaso para el día a día sobrevivir. Entonces contratamos a unos camilleros en la zona donde yo trabajaba, corpulentos y físicamente fuertes los señores, para que acompañaran a la señora a Salamanca. Creo que en ese entonces les dimos a cada uno 500 pesos para la gasolina. Posteriormente me enteré que ese lugar era la ciudad de los niños, una ciudad que así se llamaba, como un tipo de lugar de paso donde llevaban a los niños solos o no protegidos, o víctimas de violencia, o huérfanos. Y con el tiempo, con los años, salió que ese lugar abusaban
de los niños de todas maneras, y que había políticos del estado de Guanajuato que estaban implicados en esos abusos. Según tuve conocimiento por algunas abogadas de ONGs locales. Posteriormente, una abogada de la ciudad de Irapuato me buscó para decirme que que la Fiscalía de los Delitos Sexuales contra Mujeres y Niños en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se ocultaban los abusos. Eso fue después de 3 años de que habíamos hecho la denuncia y ayudaron mis compañeros camilleros a rescatar a los niños que se encontraban en Salamanca. Y llorando esta abogada me dijo que había renunciado a la fiscalía porque era madre y porque tenía sus niñas de las mismas edades que las niñas que llevaban con abusos sexuales a peritajes dentro de la fiscalía. Y fue algo que me dejó en shock, el enterarme que se negaban los abusos de las niñas y de los niños por mujeres abogadas dentro de las fiscalías. Entonces me di cuenta que estaban pasando cosas muy graves con los casos de niños y niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, y que sus victimarios eran liberados de forma inmediata, como este señor de la tienda de abarrotes, que prácticamente salió de inmediato. O sea, nada más me hicieron el circo de que lo habían apresado de manera rápida y eficaz, eficiente, y buscando la seguridad de los niños. Y vi que realmente dentro de las fiscalías hay redes de corrupción, de revictimización de las infancias abusadas, que son graves delitos contra los derechos humanos de los niños. Desgraciadamente, esto está pasando en muchas fiscalías de nuestro país. Y no debe de ser así. Yo doy un voto de confianza a jueces, juezas, abogadas, peritos. Todavía en México, o creo en México y en la decencia de muchas personas que están dentro de las fiscalías, de que se renueve, porque hay unas que tienen unas instalaciones así, me refiero en el estado de Guanajuato, hicieron instalaciones y muy elegantes, muy avanzadas, muy agradables, pero si el sistema adentro está todo podrido, sobre todo en referencia
a la impartición de justicia de nuestros niños y niñas y adolescentes mexicanos, migrantes no acompañados. ¿De qué sirven esas instalaciones? Tenemos que tener empatía por dar a nuestros niños como sociedad una protección, porque no se están protegiendo los niños. No se habla del abuso sexual infantil. Sigue siendo un tabú hablar del abuso sexual infantil. La gente que tenga niños que hayan sido abusados por familiares, denuncien y lleven a sus niños a rehabilitación. No es lo mismo un niño que fue abusado o una niña que fue abusada y a nadie le importó lo que le pasó. Es muy diferente. Tenemos jovencitos que ya son jóvenes, son buenos muchachos, de gente de muy escasos recursos, pero gente digna, gente decente, que protegió a sus sobrinos, protegieron a sus nietos. O sea, tienen conciencia moral. Y protegieron a sus nietos, a sus sobrinos. Y persiguieron a los perpetradores de esta violencia infame. Tenemos violadores que han escapado del Estado por estas mujeres valientes. No necesitamos ser las personas económicamente más solventes para proteger a nuestros niños y niñas y adolescentes. Empecemos protegiendo a los niños de nuestras familias y a los niños de nuestros vecindarios. Si somos maestras, maestros o médicos, protejamos a los niños que tengamos cerca. Eso hará el cambio. Tener una conciencia social, una conciencia moral del bien y del mal. Y no permitir que nuestros niños y niñas y adolescentes sean sacrificados por un sistema de justicia penal que ha permeado mucho en corrupción. Tenemos que liberar a los niños, porque nuestra sociedad nunca será libre si tenemos gente esclavizada, abusada, en la oscuridad de sus casas, en la oscuridad de los centros supuestamente de protección de los menores, que no están supervisados. Siempre va a estar mejor un niño o una niña con su abuelita, con su abuelito, con el tío o la tía que realmente los quieren o los protegen, o con su único progenitor protector, que estando en un orfanato, en un centro de detención, tengamos conciencia como sociedad. Es muy desgastante y muy frustrante enfrentarse a un sistema de justicia que realmente no nos respeta como ciudadanos. Agradezco a las personas desde la red de Amnistía Internacional México que hayan escuchado y visto este video
y que hagamos todos, entre todos, un México mejor, en justicia social para nuestras infancias. Muchas gracias.